Hola, buenas noches con todos. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Bien. ¿Se ve la pantalla compartida? Bien, amigos, muchas gracias por su amable participación y sobre todo por la tolerancia de esta demora repentina. Intenté todos los medios que se inicie a tiempo y, bueno, por motivos que ya escapa un poco de mis manos, que ya después les comentaré, se escapó, pero bueno, tengo ahorita una situación, pero quería de todas maneras estar para cumplir con nuestro compromiso y clases, ¿ok? Bien, vamos entonces, sin más preámbulo, vamos dando inicio a la sesión del día de hoy. ¿Me confirman si se ve la pantalla compartida y si me escuchan correctamente? Ahorita mismo, por si acaso, estoy sin audio, solamente tengo micrófono, pero disculpen. Así que por ahora solamente los puedo leer. ¿Sí? Así que eventualmente voy a estar mostrando y ocultando el panel de chat. Bien, la sesión del día de hoy vamos a conversar un poco sobre las obras exteriores, pisos y pavimentos. Vamos a ir un poco acelerada la primera parte para poder empalmar el tiempo, ¿ok? Bien, una de las características... por cierto, ¿se ve bien la pantalla? Sí, perfecto. Gracias. Bien, vamos a hablar de las características que debemos otorgar a los pisos y pavimentos en las obras exteriores, dado que por su propia naturaleza y ubicación tienden a tener unas características muy específicas. Para empezar, vamos a considerar el tema de la resistencia a la abrasión. ¿Qué es la abrasión? La abrasión es una característica que tienen ciertos materiales a corroerse, a degradarse, a autodestruirse por la fricción y por la presencia de algún tipo de agente corrosivo. El principal de ellos, el principal agente abrasivo que existe en el mundo es el agua. Entonces, los materiales, generalmente los de concreto o los materiales pétreos, expuestos a la acción de lluvias constantes, más la fricción de ruedas de vehículos o del tránsito de personas, o la acumulación de material y demás, tienden a ser poco a poco destruidos por la capacidad abrasiva del agua de lluvia y la fricción. Eso es por eso explica el por qué las pavimentaciones de asfalto, ya sea en frío o en caliente, no son recomendables para las regiones andinas y selváticas de Perú, justamente porque el asfalto basa su plasticidad, su flexibilidad, que ese es su valor más importante, digamos, basa justamente en su capacidad de estar seco. En cambio, no es muy tolerante a la abrasión por fricción. Entonces, las lluvias masivas tienden a degradar el asfalto. Y es por eso, esa es la respuesta de por qué no lo encontramos frecuentemente en las regiones más, de mayores precipitaciones. Por otro lado, tenemos que pensar en otorgar características de resistencia al impacto y presión. Esto significa que tiene capacidad para resistir golpes, cargas pesadas, acumulación de material, entre otros, ¿no? Incluso en los espacios de vivienda, incluso en los espacios de oficina, deben pensarse las áreas exteriores como espacios hasta de uso industrial, porque eventualmente podemos tener acumulación de material, de carga, de vehículos, entre otros. ¿Okay? Esto entonces imposibilita el acto de tener materiales muy delicados, muy finos o con muchos retoques en las partes exteriores. Por otro lado, la presencia de la radiación solar hace pertinente que consideremos materiales con una fuerte resistencia al cambio térmico, es decir, que no se dilaten y se contraigan de forma abrupta cuando suceden estos cambios de temperatura, sobre todo cuando son bruscos. Entonces, en ese sentido, materiales como la piedra, la madera o los adoquines son muy eficientes para contener las variaciones dimensionales por el motivo del gradiente térmico. Sin embargo, hay otros materiales como el concreto, bueno, empezando por el concreto, o los metales, que son muy, pero muy susceptibles a ese tipo de cambios de temperatura. Entonces, también tenemos que tenerlo en cuenta. Por otro lado, la resistencia al desgaste y a la corrosión, es decir, al uso del día a día,
y a la capacidad de los agentes naturales, climáticos, para corroer la superficie de los materiales. Por ejemplo, uno de los principales enemigos de los materiales es el salitre, ya hemos hablado varias veces de esta sustancia, y este salitre por lo general tiende a degradar las capas exteriores de los materiales y tienden a destruirlos poco a poco, ¿no? Lo mismo el óxido que se encuentra en el aire tiende a corroer el metal. Eh, la, la misma humedad con el efecto del calor tiende a gritar y a debilitar poco a poco la integridad de la madera, haciendo los materiales muy susceptibles. En cambio, nuevamente, materiales pétreos como el adoquín o como la piedra natural tallada, desde la piedra metamórfica, la piedra caliza o piedras sedimentarias como mármol, por ejemplo, entre otras, tienden a ser muy resistentes al desgaste y sobre todo a la corrosión, a los agentes corrosivos. Y esto se debe, especialmente por los últimos ejemplos, eso se debe a que tienen superficies pulidas. Entonces, la corrosión generalmente tiende a afectar mucho más a los materiales cuya superficie es porosa. Entonces, por eso, una de las estrategias más eficientes para proteger a los metales de la corrosión consiste en darle pequeños baños de metales como zinc, cromo, otros, justamente para darle un acabado pulido donde no pueda penetrar el óxido y otros materiales corrosivos. Entonces, en realidad, la presentación del acero o el hierro en su característica inoxidable, además del material que lo reviste, debe contar con una característica de pulido en su superficie exterior. Muy recomendable es que este tipo de elementos que se encuentran en los exteriores requieran un nulo o bajo, mejor dicho, un muy bajo esfuerzo de mantenimiento, porque en efecto son áreas externas, son áreas que van a estar muy afectadas por agentes externos y por lo general, debido a nuestra idiosincrasia, nuestros hábitos y demás, tendemos a ser poco atentos al cuidado de los espacios exteriores. Entonces, materiales como la madera, por ejemplo, que requiere pintura anual, o el metal que requiere trabajos cada medio año en la región costa para su mantenimiento y cuidado, quizás no sean las opciones. No digo con esto que sean imposibles, pero sí son poco eficientes como material de tratamiento para áreas exteriores. ¿Okay? Bueno, entonces, eso digamos que son las características principales que deberían tener nuestros pisos y pavimentos. En ese sentido, vamos a hablar de los 4 más frecuentes o los 4 más comunes en nuestro mercado, que son el concreto, el adoquinado, el asfaltado y los pisos empedrados, entre sus distintas categorías y variedades, por supuesto. Ahora, en los pisos de concreto, o también llamados de pavimento rígido, ¿no? El propio nombre lo dice, ¿no? Son básicamente losas vaciadas en grandes superficies divididas por juntas de dilatación, por lo general de 1 a 2 pulgadas, y que se suelen presentar en superficies frotachadas o pulidas. Ya hemos conversado del tema, que en espacios exteriores expuestos a lluvias no son recomendables las superficies de concreto pulido, justamente porque, bueno, la gente se puede resbalar, puede patinar, entre otros. Mientras que el concreto con acabado frotachado, si bien es cierto, tiende a tener un aspecto áspero, un poco agradable a la vista, de hecho se ensucia con más facilidad que el pulido, pero por otro lado tiende a ser más seguro en condiciones de lluvia, en todo caso. Entonces, profe, siempre debe usar el concreto frotachado. No necesariamente, depende del área donde estemos trabajando. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una región donde prácticamente la lluvia es inexistente o es escasa en el año, la posibilidad de utilizar un concreto pulido sí se presta como una alternativa interesante, ¿no? Caso contrario, ni considerarlo en regiones andinas o selváticas o amazónicas. Ahora bien, en cuanto a los pisos adoquinados, estamos hablando básicamente de bloquetas de concreto prefabricados, ¿no? Con un número ya establecido. Los distintos fabricantes tienen sus propios formatos, pero las más frecuentes
en el Perú tienden a manejar formatos de aproximadamente 20 por 10 centímetros o 21 por 10.5 y generalmente 3 o 4 centímetros de espesor. También se manejan formatos de 15 por 15, 20 por 20 y algunas piezas especiales según el fabricante. Entonces, los adoquines básicamente son elementos de concreto de alta resistencia. Si lo comparásemos cuantitativamente con el concreto de obra, el concreto que se utiliza en los adoquinados es de mucho mayor resistencia al que se utiliza en el concreto estructural. Según, por poner un ejemplo, según los fabricantes de cementos Pacasmayo que producen este tipo de adoquinados, sus adoquines están elaborados con concreto de 320 kilos. Entonces, no sé, deberíamos hacer algún momento la prueba para ver si es cierto, pero tampoco creo que se lancen así de la nada a decir tal cosa. Ahora, evidentemente, un piso adoquinado jamás va a tener las prestaciones de un piso de concreto tradicional, así este piso tradicional sea de 175 y el otro tenga casi el doble, por la sencilla razón que la losa de concreto tradicional se presenta en 10 a 15 centímetros, mientras que el adoquín tiene 3 a 4, entonces, y aparte son formatos pequeños y usos diferentes, entonces las condiciones son completamente distintas también. Y nuevamente estamos hablando de un elemento rígido, ¿no? Poco flexible. El asfalto o el pavimento asfaltado, por otro lado, consiste en una emulsión de un derivado de petróleo, que en este caso es el asfalto, que sin meternos demasiado en la composición, en la manufactura de este producto, valga decir que es la solidificación de ciertos agentes pesados del petróleo, que durante su refinamiento, ¿no?, generan este producto, digamos, de forma bituminosa, y que su compactación, mezclado con otro tipo de elementos, es lo que nos genera el asfalto, básicamente. El asfalto es el material por excelencia para pavimentación de caminos en la zona costera, especialmente en la región norte, y esto es debido a que hay mucha presencia de refinadoras de petróleo, en la región, especialmente las de Piura, las de Talara, las famosísimas refinerías. Existe ese suministro casi infinito de asfalto en esto. Pero ya lo dijimos, un material muy económico, bueno, flexible tanto de lo versátil, así como de lo mecánico, ¿verdad? Se prestarse para muchas cosas, ¿no? Por otro lado, tiende también a tener algunos vicios, ¿no? Como por ejemplo su poca resistencia a la abrasión. Por otro lado, tenemos el piso empedrado, que nuevamente tenemos un piso rígido, inerte, duro, y que dentro de sus distintas variedades, digamos que es la acumulación de, perdón, digamos que es la acumulación de material pétreo con un mortero de cemento, ¿no?, y nivelado. En algunos casos se hace un pulido, un esmerilado, para que quede todo el ras. En otras, como en la imagen, se hace un cortado para tener la apariencia de una laja, de un pavimento alicatado, y en otras simplemente se coloca el empedrado sobre un mortero. Por ejemplo, los pisos de canto rodado tienden a tener esta característica. Ahora bien, si lo viéramos, por otro lado, desde el punto de vista del mantenimiento, vamos a considerar que el concreto, el asfalto y el empedrado tienden a tener una reparación o mantenimiento costoso. Esto debido a que al ser un monobloc, es decir, una monocapa, todo, en caso que se rompa una parte, o se malogre, o sea necesario cambiar o levantar por algún motivo una parte del pavimento, es necesario romper una buena parte, y esa parte rota, por lo general, es irrecuperable. Entonces me obliga a crear una nueva área o traer más material para reemplazar el anterior. Entonces, no solamente es el costo de romper algo para cambiarlo, sino también además hay un costo para transportar material perdido. Se va multiplicando. Siendo el más fastidioso de todos, digamos, el concreto, en este rubro muy específico, porque además tienden a generar residuos bastante grandes en bloque.
Por otro lado, la otra cara de la moneda son los adoquines, que se prestan como una solución muy económica. Claro que si lo contamos en costo de aplicación por metro cuadrado, tiende a ser evidentemente mucho más caro que cualquiera de los otros tres. Sin embargo, tiene esta particularidad de que en caso de se malogren algunas de las piezas, simplemente se reemplazan por otras. Y en caso de requerir recuperar o modificar el piso inferior o algo por el estilo, solamente se retiran los materiales afectados, ¿no? Se hacen las reparaciones y mantenimientos que se necesiten y se regresa a su sitio. Y todo vuelve a la normalidad, sin ningún problema. Ahora, en cuanto a esto ya lo habíamos hablado un poco, que los materiales más compactos tienden a ser mucho más resistentes a la corrosión, al desgaste, a la abrasión y todo lo demás. Y digamos que todos estarían en esta categoría salvo el asfaltado. Ahora, profesor, ¿cuál es la mejor alternativa para estos casos? ¿No? Entonces, la respuesta, como siempre, va a ser depende de lo que esté planteando, depende de la región en la que me encuentro, ¿no? Aparentemente, el piso adoquinado parece ser una buena alternativa, es estable, inerte, no es conductor del calor, es muy resistente, es económico para el mantenimiento. O sea, en general, parece que se presta como algo muy interesante. Sin embargo, la pregunta debe ser, ¿tengo el insumo disponible en mi ciudad en cantidades adecuadas? Entonces, hay que tener en cuenta. Y también hay que ver si se presta para el tipo de intervención que estoy haciendo. Por ejemplo, ya en mi experiencia, no es una buena idea colocar adoquinados en los colegios, por ejemplo. Los niños, bueno, tienden a ser traviesos y basta que encuentren uno solo levantado por ahí, un solo pedacito que se puede mover parte del mismo tránsito o un proceso constructivo no muy bien ejecutado, y basta uno solo levantado y los niños en su plan de traviesos lo van a levantar todo porque el adoquín no va pegado en realidad, solo va puesto a presión sobre una cama de arena, ya lo hemos conversado en el pasado, ¿no? Ahora, el piso asfaltado, como se reitera, no se recomienda en las zonas de muchas lluvias, pero es una solución interesante y económica para grandes extensiones en la región costa, ¿no? En las zonas indicadas, la zona amazónica, la región andina, el material por excelencia para los pavimentos viene a ser el concreto rígido, ¿no? En algunos casos, dependiendo del tipo de suelo, se puede colocar una armadura de acero intermedia, una armadura de refuerzo, o podría estar directamente apoyada en el piso como si fuese un falso piso. Evidentemente depende mucho de la estimación de la rodadura que va a frecuentar en esa vía y todo lo demás. Entonces básicamente sería un falso piso o una losa armada de gran extensión, dependiendo del caso. Sin embargo, también tenemos que considerar que el concreto, por sus características térmicas, tiende a ser un excelente acumulador de calor. Por lo tanto, región selva, con pavimento rígido, recibiendo calor todo el día, entonces estos elementos tienden a convertirse en focos de radiación muy poco confortables para el público usuario. En las avenidas no hay problema porque, bueno, finalmente son áreas de tránsito, pero en los espacios públicos de ocupación quizás habría que reconsiderarlo, ¿no? En las áreas deportivas, en las veredas, en los espacios públicos, entre otros, ¿no? Deberíamos considerar otra alternativa. Y el empedrado finalmente, ¿no? Es un material inerte, tiene un buen precio, es un mantenimiento bajo relativamente, aunque sí cuesta la reparación, por supuesto, ¿no? En caso que se malogre, pero requiere un tipo de mano de obra muy específico, que no necesariamente la tenemos disponible en todo momento, así que también tenemos que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, la disponibilidad de este tipo de piedra, ¿no? Destinado para el tipo de trabajo que estamos haciendo. Ahora, avanzar. Aquí voy a mostrar algunos ejemplos de tipos de obras exteriores que bueno, que frecuentemente utilizo en mis proyectos y de paso que explicamos algunas características. El primero de la mano izquierda arriba, desde acá, tenemos, bueno, a ver, denme un ratito porque esto lo tenía en mi correo, voy a descargarlo para poder
para poder usar el puntero, ¿ya? Disculpen. Bueno, mientras tanto, ¿hasta aquí alguna consulta, alguna duda? Sí, tengo un poquito intermitente la red. Estoy acercándome lo más posible al router. Ahora sí. Listo. Ya, vamos a ver primero el de acá, este elemento, y vamos a identificar algunos componentes que debería tener mi detalle para poder representarlo en mi plano de detalle constructivo. El primero es este elemento, le deberá llamar la atención. Este elemento, en forma de triángulo, vendría a ser equivalente a una cimentación perimetral para la vereda. Es decir, este borde hace las veces de sardinel y de anclaje para evitar que la vereda se abra, se mueva, etc. Entonces, en la práctica, si yo lo corto, un paño de vereda largo tendría esta forma, ¿no? Más o menos, con las uñas a ambos lados en todo el perímetro. Entonces se forma como la tapa de una caja invertida hacia abajo. ¿Ok? Bien, eso es por un lado. Entonces, siempre tener en cuenta esta pequeña uña de vereda. Generalmente, ¿no? Generalmente se suele decir que debe ser 2.5 veces el espesor de la vereda, ¿no? Para tener una idea de referencia, mientras que el ancho de esta parte tendría que ser equivalente al espesor. Así que si acá son 10 centímetros de pavimento, acá también son 10 centímetros. Pero por supuesto, esta es una fórmula, digamos, predicha, digamos, para casos generales, como un predimensionamiento, cuando las condiciones del suelo son cotidianas. Pero sin embargo, ya valga repetir que siempre es bueno asesorarnos por un profesional del área cuando las condiciones del suelo no son las apropiadas, ¿no? Para ver qué tipo de soluciones podemos otorgar. Ahora, el concreto en exterior tiende a dilatarse en sobremanera, por lo tanto, va a ser pertinente que utilicemos este tipo de elementos, son juntas asfálticas, juntas de sellador asfáltico. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que debido a la dilatación térmica, las veredas se pueden rajar. Así que lo que vamos a hacer es rellenarlo, por ejemplo, este elemento, para no, bien puede ser totalmente de asfalto, o también puede ser la cuestión de ponerle abajo arena compactada, que también es un material sellante bien interesante, ¿no? Arena fina, y sobre el sellador de asfalto arena. O sea, este asfalto se mezcla también con arena, en proporción 1:2, por ejemplo, y se coloca en la parte superior, ¿no? Y este sirve como un sellador flexible. Después, indicamos siempre la pendiente, ya le dijimos. Si ponen la flechita de un lado o del otro, no importa, pero hay que indicarlo en una leyenda, ¿no? De qué se trata. Indicamos la pendiente para mostrar en qué sentido discurre el agua, básicamente. La idea es esa de ahí. Acá tenemos un segundo caso, y en el ejemplo de este lado, la vereda remata en un jardín. Entonces, acá el punto a anotarse era que por acá, ¿no? Debemos tener cuidado siempre, hacerle un boleado, un bisel, un rebaje a la a la esquina puntiaguda, perdón, para evitar accidentes, especialmente si trabajamos en áreas públicas y sobre todo si son espacios que van a ocupar niños, ¿no? Este tipo de rebajes generalmente lo trabajamos con la moladora, con un disco de desgaste para concreto, por ejemplo. Es más que suficiente para este caso. Pero como siempre, las recomendaciones de seguridad, ¿no? Los protectores auditivos, los lentes, respirador, guantes, en fin. Ahora, tenemos en la parte de acá abajo otro distinto a este. Y aquí se sucede cuando el nivel de la vereda está por debajo del nivel de jardín que quiero conseguir. Por ejemplo, para una jardinera. Entonces, aquí lo que va a pasar es que voy a necesitar un elemento intermedio, y en este caso ya es un sardinel de concreto. Y por lo general vamos a
Bueno, y en este caso específico va a ser un sardinel de concreto armado. ¿Por qué? Por la longitud, porque ya tenemos más de 40, 50 centímetros de longitud, entonces ya es necesario colocarle un refuerzo, una armadura de refuerzo. Acá tenemos otra condición, y en este caso se va a dar cuando tenemos un desnivel en las veredas, ¿no? Que tenemos que representar. O sea, el punto acá no es el desnivel en sí mismo, sino cómo logro generar ese desnivel a partir de mi forma de veredas. Y en este caso, el punto clave está acá, en que esta vereda va a tener su cimentación un poco más alargada que las demás. Y esto se debe a que si le doy la misma longitud, la cimentación de esta vereda quedaría por debajo de la otra y no se podrían estabilizar. Este quedaría muy cerca de la superficie y este no tendría dónde apoyar, por decirlo de alguna forma. Y por último, excavar de esta forma es más complicado que excavar para los dos juntos. Ahora bien, aquí vamos a considerar otro tipo de terreno, perdón, otro tipo de detalles, ¿no?, del proyecto. Y en este caso, tenemos aquí a la derecha una pavimentación para empedrado. Entonces la pregunta es cómo se elabora el empedrado. Y tenemos múltiples opciones. Una es aplicarlo directamente sobre el piso, sobre el terreno natural, pero si este, como fue en el caso de este proyecto, tiene materia orgánica, mucha presencia de agentes corrosivos, aguas cercanas, muchas sales, o sea, un pH muy elevado, entre otros, lo recomendable sería que le hiciéramos una cama previa, es decir, en este caso, en este ejemplo, tiene un falso piso de concreto, ¿no? 1 en 10, de 4 pulgadas, y sobre este va el piso emboquillado. Emboquillado le llamamos a los pavimentos que son de piedra tallada sobre mortero de cemento. Entonces, pero el problema con este tipo de pavimentos siempre va a ser el canto, el borde, porque el aire, si no, los bloques se me caen. Además que tiene un mal aspecto. Entonces aquí siempre tener cuidado de considerar el sardinel. Recuerden también que el sardinel en sí mismo es toda una obra, toda una partida aparte que tenemos que considerarlo. Así que hay que darle sus características, sus detalles. Recuerden que esto va a estar encofrado, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de cosas que estamos haciendo. Bien, continuamos. Y acá tenemos, bueno, ahí se ve claramente dos tipos más de ejemplos de lo que estamos haciendo, que es lo que pasa cuando el pavimento emboquillado, empedrado, se encuentra con una vereda, y en este caso, junta, como siempre, una junta intermedia, ¿verdad? Acá, a opinión, creo que esto lo pudiéramos haber mejorado poniéndole también un pequeño cimiento al falso piso, ¿no? Para que no se quede en el aire. Tampoco es que haya fallado en el momento, no presento ninguna falla, pero creo que por seguridad lo prudente sería colocarle un pequeño apoyo, ¿no?, a este elemento, porque finalmente son áreas exteriores y son muy grandes, ¿no? Y por otro lado, acá era una situación no obligatoria, pero que sí lo consideramos por un tema estético, porque tenía un piso de porcelanato en el otro lado, y creímos conveniente colocarle un sardinel intermedio para que el color, el brillo superior de esta sardinel, que sí era pulido, no genera algún tipo de forma, ¿no?, un manejo estético de la pavimentación, porque finalmente eran áreas grandes. Entonces también es válido tenerlo como un recurso de acabado. Vamos viendo por acá, hay otro tipo de detalles. En este caso son encuentros de cambio de piso entre el exterior y el interior. La diferencia generalmente que vamos a encontrar entre el piso exterior y interior es que el interior va a tener un contrapiso, ¿no?, que hace que cambie toda la fórmula. Ahora, ¿qué detalles debo tener en cuenta en el momento que elabore este tipo de cosas? Para empezar, tenemos que tener en cuenta dónde va a acabar el contrapiso y el acabado. En este caso, en este ejemplo era fácil porque era cemento pulido, pero si fuera cerámico tendríamos otras condiciones. Pero el punto es, la vereda termina en el borde, obviamente, de la edificación, o va a terminar a eje de puerta. Mucho cuidado si lo consideramos
que el pavimento hubiera hasta eje de puerta, porque la vereda como tal no podría meterse, digamos, los 7,5 o los 12,5 centímetros hasta el eje de puerta. Por eso lo conveniente es alinear la puerta con el borde exterior del bloque, para que coincida con los pisos exteriores. Y de esa manera se evitan el problema. Entonces, acá la recomendación, o el truco, o como quieran llamarlo, es pegar la cara exterior de la puerta al borde exterior de la edificación. De esa manera garantizamos que vamos a tener un encuentro limpio. Sobre todo en situaciones como esta, cuando además de acabar el espacio, digamos, además que acá termina el espacio y empieza el piso exterior, tenemos un desnivel, ¿no? Entonces, también considerar su boleado y todo lo demás, además de las juntas, por supuesto. ¿Quién me dice qué son estos elementos de la derecha? Lo de la derecha, a ver, acá tenemos estos elementos en forma de C. ¿Quién me dice qué son y para qué sirven? Boleado, claro, es un boleado interno, pero ¿para qué sirve el elemento completo? ¿Es elemento en forma de U o en forma de C? ¿Qué podrá representar? ¿Nada? Bueno, este elemento es una representación. Es una representación. Exacto. Una canaleta para evacuación de aguas pluviales. O sea, básicamente es un canal, como su nombre lo dice, que va entre dos pavimentos y va llevando el agua de lluvia hasta las áreas exteriores, el jardín o dependiendo. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Que a veces cuando nosotros planteamos las canaletas de evacuación pluvial, preguntamos al ingeniero sanitario, ¿cuáles van a ser sus dimensiones? Nos dice un ancho continuo de 20 centímetros, por ejemplo. Y lo colocamos los 20 centímetros a lo largo, ¿no? Pero a la hora de la hora, en obra, me dicen que falta espacio. Y lo que pasa es que esta canaleta debe tener sus propios muritos. Claro, responde a un cálculo hidráulico, es cierto. Pero esta canaleta debe tener sus propios muritos, que van separados de los pisos de las veredas. Sencillamente porque son elementos diferentes, ¿no? Tienen otra longitud, otra forma, otra profundidad, incluso están hechos de otro material. Entonces no los puedo pegar. Eso significa que todas las áreas, todos los espacios, tienen que desplazarse 15 centímetros más de lo que había pensado. Entonces, siempre que planteen sus canaletas de evacuación pluvial, consideren que va a tener el ancho, no solo la canaleta en sí misma, sino los muritos, los tabiques, no son tabiques, las caras, ¿no? Que forman la canaleta, ¿verdad? Siempre tengamos, si estamos en fase de proyecto, yo me aseguro y me proyecto con 40 centímetros, por ejemplo, ¿no? Para que tenga la holgura suficiente para disponerlas. Ahora, tengan en cuenta, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando trabajamos en la parte sanitaria, mucho cuidado con los pendientes, porque generalmente las canaletas, si bien es cierto, trabajan sobre una pendiente al 1 por 1000, es decir, que es 1 centímetro por cada 10 metros de reducción, por ejemplo. Bueno, les estoy hablando de la zona costera, obviamente en la zona andina y zonas amazónicas son mucho más, eh, pero mucho cuidado porque a pesar que son pendientes aparentemente bajas, ya que solo se lleva agua, dado las grandes longitudes y las grandes distancias, podríamos tener problemas. Es más, yo lo recomiendo a los amigos arquitectos, amigos ingenieros, que cuando empiecen sus anteproyectos, no dejen de considerar las aguas pluviales como parte integral de la misma. Y la mejor forma de resolverlo es empezando de afuera hacia adentro. A diferencia de la forma normal en la que diseñamos, los arquitectos, es decir, diseñamos
perdón, en el caso de los techos, digamos, diseñamos primero el módulo y poco a poco nos vamos abriendo hacia el exterior. En el caso de la evacuación pluvial debería ser al revés. Primero hay que empezar en el exterior para asegurarnos que la canaleta nos dé la altura del nivel de la calle, o que esté por encima del nivel de la calle, y luego vamos hacia adentro. Y en función de esa canaleta vamos definiendo los desniveles que creamos convenientes. Si lo hacemos al revés, caemos en riesgo de tener pendientes muy largas o que la canaleta nos quede por debajo del nivel de la calle, ¿no? Lo cual sí sería un desastre total, ¿no? Vamos viendo qué más tenemos. Creo que, disculpen que esté la ventana por acá. Estoy ahora en otra computadora. Ya. Tenemos acá detalles nuevamente con los detalles exteriores, que en este caso, el de la derecha, es evidente que es una rampa, ¿no? Y acá el tema curioso, el tema que deberíamos tener cuidado, es el tema de los ranurados que tenemos a lo largo de la rampa, ¿no? Por lo general, esos ranurados me van a servir bueno, como parte estética, dos, que esas líneas a lo largo me van a dar una visión desde lejos para tener en cuenta que me acerco a una pendiente. Quizás suena chiste, pero a veces todas las personas no tienen la misma visión a cierta edad y la evidente forma en la que cambia la proyección de las líneas de las gruñas del piso, ¿no? Me hace notar que aquí viene algo, que viene un cambio de pendiente, ¿no? Me hace tener más cuidado. También sirve para los amigos con bastones, los amigos de invidentes, pueden utilizar los bastones y recuerden que cuando van por el piso, el golpe del bastón con las uñas me indican un algo. Entonces, si yo estoy caminando con mi bastón y golpea el suelo cada 3 metros o cada 4 pasos, me da una idea. Pero si de repente empiezo a golpear más rápido, entonces yo entiendo que estoy en una rampa, en una pendiente, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener cuidado con ese tema, nada más de los gruñados para las rampas, sean del material que sean. Ahora, en cuanto a las graderías, como pueden ver el de la parte superior, son gradas macizas de concreto, ¿no? Tienen, bueno, las dimensiones según el proyecto de diseño. Y en la parte de abajo tenemos otro tipo de graderías, pero en este caso, al dársele un acabado de empedrado, entonces la solución se hizo muy compleja. En realidad, impráctica. La presento porque, bueno, ya la habíamos elaborado, ¿no? Como que sirva como ejemplo, digamos, pero en la práctica no era muy eficiente, ¿no? La terminamos reemplazando por otro tipo de escalera, porque eran demasiadas piezas juntas. Entonces, el problema es que en la construcción, cuando tenemos partidas muy elaboradas, muy complicadas, que sé, yo me debo preguntar, ¿vale la pena ese esfuerzo? ¿Vale el esfuerzo hacer todo ese trabajo? Entonces, eran unas escaleras exteriores, de áreas no tan vistas, entonces definitivamente no vale la pena, porque además era una escalera pequeñita. No vale la pena, así que optamos por usar una solución más práctica. Pero la solución, en todo caso, la experiencia que ganamos de aquí, era el hecho de plantear estos sardineles de concreto sobrepuestos, unirlos, vaciar un falso piso y colocar el empedrado en la parte superior. O sea, como procedimiento constructivo, como solución, era bien interesante, pero como cuestión práctica no lo era. Era muy engorroso. Entonces, recordemos, entonces esto lo traigo como reflexión, de que no necesariamente porque sea muy elaborado, muy ingenioso o muy complejo, una propuesta necesariamente es buena. Debemos tratar siempre de buscar lo más sencillo, sin que esto merme la calidad, por supuesto, de lo que estamos haciendo. Ahora, aquí tenía otro tipo de detalles, ya estos no vale la pena tener toda una teoría, que son básicamente el mobiliario urbano, dígase bancas, dígase basureros, farolas, ese tipo de cosas. Y en este caso, bueno, podemos dar rienda suelta a la imaginación porque finalmente no hay afectación en cuanto a seguridad o en cuanto a la funcionalidad del espacio interior, entonces aquí no hay ningún problema. La única sugerencia
es que en el momento de elaborar este tipo de detalles, ustedes deben considerar que se inscriban todos los elementos que son necesarios para presupuestarlo. Después, ya no debería haber ningún otro contratiempo, ¿no? Entonces, acá nos debemos hacer la pregunta que vimos la primera vez que conversamos de los presupuestos y los detalles. Entonces, esa pregunta era, cuando yo estoy haciendo este tipo de detalle, ¿tengo toda la información que necesito para construirlo? Si la respuesta es sí, lo dejo ahí. Si la respuesta es no, lo reevalúo. Y después me pregunto, ¿el plan es suficientemente claro? ¿Tengo que preguntar algo a alguien o me confunde? Entonces, si necesito preguntar, es que me falta información importante. Y si me confunde, es porque tengo demasiada información, a veces innecesaria. Por ejemplo, un tipo de información innecesaria que yo considero es colocar datos que ya están en la especificación técnica. Porque finalmente la persona que lee el plano está diseñado para que alguien lo tome y con ese plano construya algo con los materiales y herramientas que les han dado. Entonces, ¿pero quién compra esos materiales? Compra la persona que ha visto el listado de insumos en contraste con la especificación técnica, lo cual me da las características específicas de cada elemento. Entonces, pregunta, yo necesito que en el plano esté indicado, no sé, el espesor del tubo de metal que voy a utilizar, el tipo de acero ANSI, o necesito que esté en el plano la codificación de las tuberías, sus ISOs, etcétera. Entonces, no la necesito, ¿no? O el porcentaje de humedad de la madera, necesito que esté indicado en plano por plano, etcétera, ¿no? Ya no viene el caso. Entonces la respuesta sería no, porque para cuando a mí me dan el plano para construir una banca, o un pavimento, o pintar algo, un ladrillo, etcétera, no es que yo lo leo el plano y me voy a comprar el material. Ya me está la obra suministrando, esos materiales ya los han comprado. Entonces, colocarle especificaciones en abundancia a un plano solo sirven para entorpecer la lectura, ¿no? Porque esa información ya está en otro documento. Así que ahí les pediría que tengamos un poquito de cuidado, ¿no? A veces, por querer ser muy específicos, terminamos abrumando al personal constructor. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso es de un equipamiento, un elemento de exteriores, es una pequeña glorieta, construida en bambú, madera y concreto. Entonces, en la primera vista lo que tienen es la vista en planta, la cubierta, corte, la cubierta de la parte de arriba y algunos ensambles, algunos detalles por ahí, ¿no? O algunas indicaciones. Por supuesto, con el tiempo aprendimos un poquito más y fuimos mejorándolas y todo este tema de acá, ¿no? Bueno, lo que habría que decir de esto es lo siguiente, ¿no? Como pueden ver, no es un diseño típico, tampoco es algo del otro mundo, pero es un diseño a medida, personalizado. Entonces, la idea no es que se quede solamente en el render y en la imagen, sino que también dotemos de dimensiones y de encuentros a los distintos elementos. Y de hecho este fue un proyecto bien interesante porque tenía un tipo de encuentros muy complicados, porque tenemos un anillo octogonal, las viguetas en pendiente, los anillos superiores y inferior, ¿no? Más el tubo que era metálico, ese que comunica la baranda con el techo. Entonces era bien interesante la cantidad de detalles que tenía y a la vez lo hacía muy complejo para detallar y para presupuestar. Pero el resultado fue muy bueno, valió la pena. Ya espero que supuestamente a lo largo de estos meses ya deberían construirlo y me gustaría ver cómo quedó, ¿no? Y apenas tenga la imagen les prometo compartirlo, ¿no? En vivo. A menos que se caiga y se rompa, pues, ¿no? Ahora bien, finalmente acá les comparto el tema de las lámparas, luminarias para exteriores, que en efecto esas son más bien para el tema de instalaciones eléctricas, generalmente se cotizan por ahí, o perdón, se detallan por ahí, pero no está de más indicar las características físicas, estéticas de este elemento, como por ejemplo el tipo de imprimante, la pintura, los espesores de los elementos, etcétera, ¿no? Es
Pero acá sí tenemos que tener mucho cuidado, coordinar muy bien con nuestro ingeniero eléctrico, porque a veces solemos cometer errores en las alturas, porque la altura de este tipo de luminarias corresponden a un cálculo de luminotécnica, y a veces entran en discordia con la propuesta arquitectónica, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si tenemos una deficiencia de iluminación, las soluciones es A, reducimos la altura de la lámpara, B, aumentamos la cantidad de puntos de luz, o C, aumentamos la intensidad de las lámparas, lo cual genera la consecuente aumento de temperatura, ¿no? Entonces, aquí tenemos que estar siempre en sintonía, siempre con cuidado. Por acá finalmente otro ejemplo por aquí de una malla de bambú. Por si acaso todos los detalles que les estoy mostrando se los voy a subir el día de mañana en los planos originales, sin membrete por supuesto, para que los puedan ver ya con más detalle, un poquito más grande, ¿no? En fin, no sé si tenemos algunas consultas, algunas preguntas. Este es un temita que ha sido, bueno, normalmente se hacían dos partes, perdón, se hacía una parte nada más, disculpen, que era el tema de obras exteriores con las cubiertas, pero bueno, lo extendimos un poquito. Pero esta sesión, la del día de hoy, sí me van a disculpar, pero sí va a ser un poquito corta, pero la hora de diferencia, porque también empezamos un poco tarde, por favor, la vamos a recuperar en la sesión siguiente o con una sesión adicional, junto con lo que se ofreció de las instalaciones, que se va a hacer el día jueves. Y lo que pasa es que si me permiten y me preguntan el atrevimiento, les comento, bueno, con mucha felicidad que acabo de ser papá. Hace unas horas nació mi hija y eso explica las correrías para venir a la clínica, acompañar a mi esposa y conectarme desde una laptop, pero bueno, no me está dando los buenos resultados. La máquina, el internet está muy inestable y antes que seguir haciéndolo un poco mal, no siento que me están escuchando bien porque me doy cuenta que se está entrecortando el internet. Prefiero suspender y recuperarlo a las horas después, cuando ya esté en mi oficina con toda la comunidad del caso. Pero bueno, antes de eso y de las coordinaciones respectivas, quisiera saber si al respecto tienen alguna consulta, alguna pregunta, ¿no? De lo que estamos viendo. Entiendo que han estado un poquito callados hoy día también, pero también entiendo que no se está escuchando muy bien, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí, entiendo. Igual, el día jueves, ¿verdad? Que es nuestra siguiente sesión. Ahí voy a aprovechar para reforzar un poquito de lo que hemos visto hoy día, especialmente la parte teórica, que es donde más me interesa que se vea un poco más. Lo que pasa es que este tema de los detalles no es tanto dibujar una repetición de detalles ya hechos, sino comprender los criterios por los cuales han sido hechos. Entonces, si no comprendemos las características propias de cada material, de cada elemento, de cada proceso, entonces el dibujo, el diseño de los detalles está de más, ¿no? Es irrelevante. Entonces, por eso a veces encontramos absurdos, como por ejemplo plantear cerámica, o sea, ni siquiera porcelanato, sino cerámica en parques o en cocheras, por ejemplo, con porcelanatos, o encontramos estructuras metálicas en la playa para hacer graderías o enrejados. Es por eso que encontramos construcciones en zonas muy, muy, muy afectadas por el frío, hechas en ladrillo, en la albañilería confinada, sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Etcétera, ¿no? Es porque sencillamente no comprendemos el manejo del material y terminamos haciendo más daño que bien, ¿verdad? Bueno, entonces, mis amigos, agradeciendo nuevamente su amable comprensión, continuamos el día jueves
reforzamos el tema de hoy día y vamos a revisar, como se había coordinado, los detalles para instalaciones sanitarias y eléctricas. ¿Okay? Si el tiempo no nos da el día jueves, ahí vemos cómo lo continuamos el día sábado rápidamente, una hora que pudiese faltar además. Y queda pendiente además un ofrecimiento que hice a título personal, extra, independiente de la sesión de las clases de este curso, que era mostrar cómo integrar el diseño de detalles dentro de un expediente de metodología BIM. Esto es algo cortito, nada más, pero quisiera mostrarles algunas herramientas de cómo desarrollo detalles en un programa 3D y que se mete automáticamente y me lo documente automáticamente, ¿no? Pero esto es externo al horario de nuestro curso, ¿ok? Después de terminar el curso lo vemos. Y por supuesto que es totalmente gratuito y es a título personal, nada más, ¿no? Bueno, si no hay nada más que decir, amigos míos, entonces reitero, muchas gracias a todos, sobre todo por sus buenos deseos, y nos vemos el día jueves. No es un curso aparte, no es un curso aparte necesariamente, sino es una sesión extra que yo voy a hacer para reforzar el contenido de este curso y, bueno, simplemente para dejarles la inquietud para que puedan investigarlo, explorarlo, ¿no? Porque en realidad son cosas sencillas, se aprenden en ensayo y error. Solo te comentaré que en realidad, a pesar de que dicto desde hace muchos años sistemas BIM, software de diversos tipos, como Archicad, Revit y tal plan, en realidad no tengo ni un solo curso de haber estudiado esa materia, ninguno. Todo ha sido puro trabajo de autodidacta. Entonces, ahora comparto un poco para ahorrar un poco el tiempo, digamos, de exploración de ensayo-error, pero son cosas que lo puede aprender uno mismo, jugando nada más. Malogrando se aprende, dice un dicho. ¿No? Bueno, ya se conversará de eso en su momento. Amigos, muchas gracias a todos. Espero que tengan muy buenas noches y por favor no dejen de extenderme sus consultas vía grupo. Hasta luego y que tengan un buen día.